Sí, ahí está. Sí, si lo tengo en mis notas, pero quería leerles a ustedes cómo escribe el escritor de Macabeos, cómo termina su libro. Vamos a ver si esto. Imagínense ustedes un libro inspirado por Dios, ¿verdad? Que termine el escritor diciendo lo siguiente en la conclusión: esta fue la historia de Nicanor, cómo desde aquellos días la ciudad ha estado en poder de los hebreos. También yo pondré fin a mi obra. Si esta ha sido buena y bien ordenada, eso es lo que he deseado. Mas si no ha sido mediocre e imperfecta, he hecho lo que he podido. Por lo demás, como el beber siempre vino solo o agua sola puede ser dañino, mientras que el vino mezclado con un poco de agua produce un sabor grato. Así el arte de saber disponer el relato produce placer en los lectores, y aquí doy fin a mi obra. ¿Se imaginan a alguien con un libro inspirado diciendo: esto es lo mejor que yo he podido hacer? Si al final fue mediocre, lo siento mucho. Si estuvo bien, me alegro mucho. Pero como el agua y el vino, solo el agua como que no, y solo el vino como que no, pero como que el agua y el vino le da otro gusto, pues entonces esta escritura así está. En otras palabras, así me quedó. De eso es lo que estamos hablando de los libros apócrifos, precisamente. Así que vamos a continuar con ¿qué le podríamos decir? La postura de los libros apócrifos en cuanto a la vida eterna por guardar la ley. Vida eterna por guardar la ley. Que lo tenga ahí en Macabeos. Si aquí tengo otra Biblia con los libros apócrifos, pues si quiere, no, Priscila, está bien. Es que con esta letrita, ya mi hermano me descubrió el secreto, ¿verdad? Con la letra así, grande de la Biblia. Y esa letrita que va. Ok, vamos a ver Macabeos capítulo 6, versículo 9 y capítulo 7, versículo 9. Perdón, sí, capítulo 6. Sí, mi hermanita. Lo tengo por si lo quieren. Sí, por favor, de hecho. Los que no aceptaran las costumbres griegas serían degollados. Segunda de Macabeos 6, 9. Los que no aceptaran las costumbres griegas serían degollados. Todo esto hacía prever la calamidad que se aproximaba. ¿Sí? ¿Lo que es esto? Sí, no sé si será primera de Macabeos. Veamos el 7-9. 7-9. Dice: pero él, exhalando el último suspiro, dijo: tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará una vida eterna, a nosotros que morimos por sus leyes. Ahí está. A nosotros que morimos por sus leyes. En otras palabras, según esto, ellos están diciendo que el que guarda la ley, entonces va a tener vida eterna. Lo vuelve a leer, mi hermana, si es tan amable. Y no sé si tal vez mi hermana Priscila, si lo tiene por ahí también. Segunda de Macabeos, capítulo 7, verso 9. Pero él, a punto de expirar, dijo: tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos dará después una vida eterna a los que morimos por sus leyes. Ahí está. Ahora sí, mi hermana. Pero él, exhalando el último suspiro, dijo: tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo
nos resucitará una vida eterna, a nosotros que morimos por sus leyes. Ahí está. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera, Ok, mi hermanita. 16. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, amén. Entonces no se tiene vida eterna por guardar la ley, se tiene vida eterna por creer en Cristo Jesús. Romanos 10:4, el que lo tenga también lo puede leer, por favor. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces no es guardando la ley. Gálatas capítulo 3, versículo del 17 al 24. Gálatas 3, del 17 al 24. Mamá Roxana, ¿lo tiene? Sí. Sí, está bien, por favor. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe es en Cristo, en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí está. Entonces, más claro, no canto un gallo. Pablo hace toda una exposición indicando que la ley lo que hizo básicamente fue mostrarnos a Cristo, que la ley nos llevaba a Cristo. Entonces, aquí vemos un problema doctrinal fuertísimo. O sea, pensar que a partir de guardar la ley se puede salvar. Entonces esto es lo que está enseñando Macabeos precisamente. También oración pidiendo salvación por los muertos. Yo creo que este ya lo habíamos leído, ¿sí, mi hermano? Ahí lo tiene. Segunda de Macabeos 12, del 39 al 46. Al día siguiente, porque ya urgía, los hombres de Judá fueron a recoger los cuerpos de los muertos y darles sepultura con los suyos en el sepulcro de sus padres. Bajo la túnica de cada uno de los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yahmia, prohibidos por la ley a los judíos. Entonces todos comprendieron que habían muerto por esto. Todos a una bendijeron al Señor, justo juez que descubre las cosas ocultas, y oraron al Señor pidiendo que aquel pecado les fuera plenamente perdonado. Judas exhortó a sus tropas a conservarse sin culpa, pues habían visto lo que había sucedido por el pecado de aquellos que habían muerto. Hizo una colecta soldado por soldado y reunió hasta 2,000 dracmas de plata que envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado, acción elevada y noble, inspirada en el pensamiento de la resurrección, puesto que si él no hubiera esperado que aquellos muertos habían de resucitar, vano y superfluo hubiera sido orar por ellos. Pero creyendo firmemente que está reservada una gran recompensa a los que mueren piadosamente.
Ahí está bien. Pidiendo oración para salvación por los muertos, que es una, ¿qué le podríamos decir? Es una representación también de lo que hace la Iglesia Católica a través de las misas y todo esto, el novenario y todo este tipo de cosas. Vemos que por supuesto el Señor nos dijo en su palabra, Hebreos 7:27, mas está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, por supuesto que esto está en contra de la palabra de Dios. Apoyo en cuanto al suicidio. Segunda de Macabeos, capítulo 14, versículos 41 y 42. Yo lo tengo. ¿Ok? Dice, las tropas estaban a punto o ya a punto de tomar la torre donde se encontraba Rasís y trataban de forzar la puerta de fuera, habiendo recibido órdenes de prender fuego y quemar las puertas. Cuando Rasís, acosado por todas partes, volvió su espada contra sí mismo, prefiriendo morir noblemente antes que caer en manos de aquellos criminales y sufrir injurias indignamente. Prefiriendo morir dignamente, ¿cómo? Autoeliminándose. ¿Lo ven? Entonces lo pone como que lo real, ¿sabes? Usted me dirá, sí, pero en la Biblia también vemos, ¿verdad? A Saúl, por ejemplo, que se echó contra su espada, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que sea bueno ni noble. ¿Lo doy a entender? Sí presenta un acto de este tipo, pero no ennobleciendo. En este caso es ennobleciendo ese acto. No sé si alguno tiene una dentro de la Biblia católica o la Biblia de los libros apócrifos que diga algo diferente. Ok, vamos a escucharlos a hermano Naamán. Bueno, primero hermana Priscila y luego hermano Naamán. Cuando ya los soldados estaban a punto de ocupar las torres y forzar la puerta de entrada, y dada la orden de prenderle fuego, Rasías, rodeado por todas partes, hundió en sí mismo su espada, prefiriendo morir valerosamente antes que caer en manos extrañas y sufrir ultrajes indignos de su noble origen. Entonces vea cómo igual lo enaltece, la acción queda enaltecida. Hermano Naamán. Ok, vamos a ver cómo me va. Mas cuando la multitud acometió la casa y comenzaron a romper las puertas del patio y a ponerles fuego, viéndose él tomado de todas partes, él se hirió con un cuchillo, teniendo por mejor morir generosamente que venir en manos de hombres tan malvados y ser tratado con afrentas indignas de su nobleza. Ahí está, entonces lo vuelve a exaltar noblemente, ¿verdad? Y por supuesto que no. Contraposición, Éxodo 20:13, ¿qué dice Éxodo? No matarás. Simple, ¿verdad? No se necesita un doctorado en teología para entender. Y Santiago 2:11, ¿sí, mi hermana? Dice, porque el que digo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero lo matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Ok, entonces, pero matas es exactamente lo mismo. Muy bien, vamos a continuar. Hermano, Sí, mi hermano. Sí, señor. Me gustaría echar atrás esta cuestión porque yo a mis hermanos que no conocen, toda la iglesia, eso de los rezos, ¿se basa solo en Macabeos o habrá otro más? Hay varios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hicieron la ofrenda por aquellos soldados que habían pecado, que hicieron ofrendas, es como este que estamos viendo, y hay varios, ¿verdad? Lo que pasa es que no pongo todos los pasajes que nos hablen de ese punto, pero sí, ahí hay uno bastante fuerte que nos habla con respecto a esto. Ok, muy bien, vamos a continuar. Intercesión de los santos por los muertos, Macabeos 15, versículos del 12 al 14. Yo lo tengo, pastor. Ok, muy bien. Había visto a Onías, antiguo jefe de los sacerdotes, hombre atento, bueno y virtuoso desde niño. Este con las manos levantadas estaba orando por el pueblo judío. Luego se le había aparecido orando en igual forma
un varón que se distinguía por su edad y una majestuosidad. Onías entonces dijo a Judas: este es el que ama a sus hermanos, el que ruega sin cesar por el pueblo judío y por la ciudad santa. Es Jeremías el profeta de Dios. Y Jeremías había extendido su mano derecha entregando una espada de oro a Judas, mientras le decía: recibe como regalo de parte de Dios esta espada sagrada con la que destrozarás a los enemigos. Oye, estaban orando y en eso se levantó un hombre grande, fuerte, era Jeremías. Pero Jeremías el profeta ya había muerto. Y ellos dicen, es él el que está intercediendo. Ven que el culto a María ya desde hace mucho, ¿verdad? De los muertos intercediendo. Este es el que ama al pueblo judío, este es el que está intercediendo por el pueblo judío. Y Jeremías ya había muerto hacía muchos años. Pero ellos dicen era Jeremías el que estaba allí intercediendo por el pueblo de Israel. Apreciación del autor de Macabeo sobre la influencia humana en este libro, creo que fue lo que yo acabo de leer. Entonces es precisamente esto, ¿verdad? Yo estoy intentando dar lo mejor de mí. Si fue perfecto, genial. Si fue mediocre, lo siento mucho, pero fue lo que yo intenté. O sea, imagínense un libro inspirado por Dios, con un escritor que diga exactamente, vaina a Pablo terminando o a Juan terminando Apocalipsis. ¿Se imaginan? Esto es lo mejor que yo he podido hacer. Si quedó bien, me alegro, y si quedó mal, lo siento mucho, pero esto es lo mejor que... ¿Se imaginan eso? Bueno, pues eso es lo que está en los libros apócrifos. Yo lo que leí no fue una nota, leí precisamente Segunda de Macabeos 15, del 38 al 40, eso fue lo que yo leí. Aquí yo no tengo. Ok, si gusta lo puede leer, mi hermano. Dice, y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrito y ordenada, esto fue lo que me propuso. Si es mediocre y sin valor, solo fue eso lo que pude hacer. Así como no es agradable beber vino ni agua solos, en tanto que beber vino mezclado con agua es sabroso y agradable al gusto. Del mismo modo, en una obra literaria, la variedad del estilo agrada a los oídos de los lectores. Y con eso termino mi relato. La variedad de estilos, o sea, a alguien tal vez le guste. Eso es lo que defiende la Iglesia Católica como libros deuterocanónicos, o sea, como de un segundo canon. Lo ponen ahí a la par, como un segundo canon. Ok, jamás un libro inspirado por Dios podrá tener este tipo de conclusiones. Es imposible que esto sea así, ¿sí, mi hermano? Ok, por lo menos el 39, sí, ¿verdad? Y si hubiere bien dicho, como a la historia conviene, esto es lo que yo deseo, mas si poco y flacamente, esto es lo que pude. O sea, la influencia, apreciación del autor de Macabeo sobre la influencia humana en este libro. No como Don Quijote, esa versión. Que es la 1573. Sí. Ok, vamos a seguirle poniendo botones a la camisa. Ya me salí. No se ha dicho. Ok, el pecado entró al mundo por Satanás. Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Bueno, Eclesiástico es un apócrifo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque ese ya lo ahí. Yo fui a la misa nada más por ahí, pero ahí lo nombraron. Sí. Sabiduría 2:24. Dice, Sí. sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la sufren los que del diablo son. ¿La sufren? Los que del diablo son. Los que del diablo son. El pecado, dicen ellos, entró por Satanás. Perdón que pregunte, pero ¿no es cierto que, digamos, el enemigo antes de la creación del mundo fue arrojado a la tierra? Ahorita vamos a ver lo que dice Romanos 5:12. ¿Ok? Entonces, sostengamos ahí ahorita y tiene toda la razón en cuanto a esto.
pero vamos a escuchar, no sé si mi hermana Priscila también tiene sabiduría, capítulo 2, versículo 24, por favor. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. Y la experimentan los que le pertenecen. Entonces, por el diablo fue que entró el pecado. Mi hermano Naamán, no sé si lo tienen por ahí también. Mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y los que son de su parte la experimentan. Por la envidia del diablo, entonces entró. Ahora, ¿qué dice Romanos 5:12? Ya voy a explicar eso. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿por qué entró el pecado? Ahora, lo que dice mi hermana Sofía, cuando Satanás fue expulsado del cielo, es lo que vamos a ver, la teoría más cercana que yo puedo ver en mi humilde opinión es lo que se llama la brecha entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos. Y el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, suave López, porque mi Dios no es un desordenado. Mi Dios no es un desordenado. Entonces, es lo que se conoce como la era preadámica o la brecha. Que cuando Dios expulsó a Satanás y toda la tercera parte de los ángeles que se fueron con él, llegaron a esta creación y lo que hicieron fue un desorden. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, ¿qué era lo que estaba haciendo? Génesis 1. Estaba creando. No. Se movía. Se movía. O sea, estaba cuidando lo que ya habían destruido. El Espíritu se movía sobre las aguas. Génesis capítulo 1. ¿Sí, mi hermano? Pero esta versión está jalada. Ok, no está jalada, simplemente cambia una palabra muy interesante. Pensando en eso que estás diciendo. La tierra estaba desadornada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero desadornada. Desadornada. Muy interesante. Sí, desordenada, que estaba desacomodada. Sí, Desordenada. Sí. Sí, mi hermanito, para... Pero usted dice que está destruido. O sea, ahí no creo, bueno, no sé, no me cabe a mí que el diablo se pusiera en la creación de Dios. Usted dice que estaba destruido. Desordenado. Pero Recuerden que cuando el Señor empieza la creación, Él usa dos palabras en hebreo. Una es barak, que quiere decir crear de la nada. Y la otra es aparezcan. O sea, ya estaban creadas, pero estaban desaparecidas en el desorden. Tenía que ordenarlas. Sí, entonces, eso es lo que se conoce como la teoría de la brecha. Es lo que se conoce, porque la Biblia no nos dice absolutamente nada de esto. Simplemente nos da un relato, ¿verdad? Entonces, teológicamente algunos piensan que esa brecha entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 fue la caída de Satanás. Es un pensamiento. Y es que hay, como pastor, y es que también cuando uno le va metiendo cosas, ahí dice subiré y llegaré al cielo. Entonces, ¿cómo va a subir? Si está arriba, pero él dice subiré y seré, ¿verdad? Pero metiéndonos en eso que está diciendo usted, cuando se da la guerra en el cielo y es vencido y es tirado, uno asume que Satanás estuvo primero que Adán en el jardín del Edén. Claro. Eso es lo que tal vez Sofía no le ha llegado ahí, pero antes de que Adán y Eva estuvieran en el jardín del Edén, ya Satanás estaba ahí, porque él fue lanzado a la tierra y él estaba ahí. Exactamente. Él estaba ahí. Ahora, Satanás lo que hace es, ahora sí vamos a este punto, ¿por qué es el hombre y no Satanás? Porque Satanás no, si Satanás es el que toma la serpiente, que dice que era el animal más astuto, y lo toma y le habla a la mujer. ¿Por qué? Porque entonces fue Satanás no obligó a pecar a nadie. No.
Satanás tentó a la mujer y la mujer tentó a Adán. Entonces, la muerte entra por el hombre, porque es el hombre quien decide desobedecer a la voz de Dios. Y metémosle más controversia. Ella caminaba erguida, la serpiente. No se arrastraba. No se arrastraba. Bueno, con solo el hecho es que no se arrastraba. Sí, exactamente, Bueno, no se arrastraba. y ahora, ¿por qué escogió a la mujer? Porque a la mujer se le entra por el oído. Él sabía cuál era el árbol del bien y el mal. No sabía, porque él no es omnisciente. Él le dijo, si vos comes de ese árbol, no vas a morir, vas a ser igual a Dios. ¿Y qué le dijo ella? Entonces aquel que está en medio de estos dos, porque él no sabía cuál era, entonces dijo, ahora ya sé cuál es. ¿Y qué hacía? Porque hay que meterle a eso, se le enroscaba y le hablaba al oído, y le hablaba al oído, y le hablaba al oído, y le hablaba al oído hasta que... El vacilón es que ahora la mayoría de las mujeres le siguen teniendo miedo a las serpientes, ¿no? O a alguna de las que está aquí les gustan las serpientes. No, por eso. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero nada más para entenderlo. Entonces, no fue culpa de Satanás. No. Cuando yo peco porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque a mí me place, porque a mí me llama la atención, porque permito que los pajaritos anden ahí en mi cabeza dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces recuerden que no hay tanto problema, porque la tentación no es pecado. No, la tentación no es pecado. Somos tentados todos los días. Por eso dice la palabra del Señor: resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, decía mi abuelo, el problema no es que anden 20 pajaritos dando vueltas en mi cabeza. El problema es que alguno de ellos quiera hacer nido en mi pelo. Eso sí es un problema. ¿Sabes qué es el problema de ese versículo? Que no hacemos lo primero. ¿Qué es lo que dice lo primero? Someteos pues a Dios. Ahí está. Ok, vamos a continuar aquí porque ese no es el tema. Simplemente el pecado entró, según ellos, al mundo por Satanás, y está totalmente en contra de la posición bíblica, que el pecado entra al mundo por el hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La reencarnación, Sabiduría capítulo 8 versículos 19 y 20. Hermana Priscila, era yo un niño bien dotado, me tocó en suerte un alma buena, o mejor, siendo bueno, vine a un cuerpo incontaminado. ¿Oyeron? Lo voy a repetir despacito, ¿verdad? Porque yo sé que no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de cosas, pero pues vamos otra vez a escucharlo. Era yo un niño bien dotado, me tocó en suerte un alma buena, o mejor, siendo bueno, vine a un cuerpo incontaminado. Siendo bueno, vine a un cuerpo incontaminado. Me tocó. Eso es la reencarnación. ¿Eso le leo esto? Sí, está bien, hermano. Era yo un niño bien dotado, había recibido un alma buena, o más bien siendo buena, había nacido con un cuerpo puro, pero comprendí que nunca tendría la sabiduría sino por un don de Dios, y ya era inteligencia saber de dónde llegar a este favor. Imagínense, ahí está. Mi hermanita. Dice: yo era un niño, bueno por naturaleza, que había recibido un alma buena, o más bien, siendo bueno, entré en un cuerpo puro. Siendo bueno, entré Entré. en un cuerpo. Ok, ¿sí, mi hermano? Y yo era un muchacho de buen ingenio, que me había cabido fuerte una buena ánima, un alma, ¿ok? Y siendo así, bueno, vine a un cuerpo limpio. Ahí está. Parece que está uno leyendo Don Quijote con esa versión. ¿Sí? Entonces, hermanos, él dice: yo era bueno y entré en un cuerpo, que hubiera pasado de entrar a un cuerpo más. Bueno, y se va a este cuerpo y entonces puedo entrar en otro, la famosa reencarnación, que usted lo conoce,
y he escuchado de las castas en algunas religiones indias. Ellos dicen están la casta más baja, que son como decir los pobres, luego la casta obrera, luego la casta esto y la casta más alta. Entonces resulta que si yo estoy en la casta más baja, yo necesito en esa casta ser buena persona. ¿Para qué? Para que yo pueda reencarnar en una casta más alta y más alta y más alta. Pero si estoy en la mitad, obrero, y resulta que soy un mal obrero, pésimo obrero, no hago bien mi trabajo, no hago bien mis cosas, entonces cuando reencarne, ¿dónde voy a reencarnar? ¿En un animal o en la casta más baja? Eso es la reencarnación. ¿Cuándo termina eso? Cuando llegan a la última casta y tienen una vida perfecta, supuestamente. Eso es la reencarnación. Entonces, mi hermana. Supuestamente, sí. Sí, por supuesto, estoy hablando de lo que ellos enseñan. Sí. Ahora, ¿quién me ayuda con Hebreos 5:12? Sí, mi hermanita. Hebreos. Perdón, me equivoqué. 9:17. Sí. Dice así, y de la manera que esté establecido. No, disculpe, hermanita, perdón que le interrumpa. Es Romanos 5:12. Ah, 5:12, sí. No. Sí, esta. No, es que. Entonces perdón. Disculpe. Entonces, Ezequiel, sí, es que Hebreos 9:27, sí, si gusta leer, hermana, perdón. Estoy. 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí está, ¿no? ¿Cuál reencarnación? Ezequiel 18:4, que lo tengan. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Punto, se acabó. Entonces, ahora, ¿de qué nos habla la Biblia? Nos habla de encarnación, que no es reencarnación, es la encarnación de Cristo Jesús cuando Él se hace hombre. Eso es encarnación, entrar a la carne o estar en carne, pero no tiene nada que ver con la reencarnación. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. La encarnación es, ¿cómo es? La encarnación es cuando Cristo Jesús, siendo en forma de hombre, ¿verdad? Siendo Dios, tomó forma de hombre. Estoy citando Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Tomó forma de hombre. Sí. Y dice, y estando en la condición de hombre, se entregó. Y yo creo que hay en este momento hay mujeres con ese nombre, encarnación. Sí, creo que sí. Ahora veamos cómo la misma versión se contradice. Una cosa es lo que dice Sabiduría 9:1 y otra cosa es lo que dice Sabiduría 11:17. El mismo libro contradiciéndose. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mi hermanita Sofía, por favor, Sabiduría 9:1 y hermana Priscila 11:17. Y vamos a hacer lo mismo con la hermana Bernardita, Sabiduría 9:1 y hermano Naamán, Sabiduría 11:17. Vamos a escuchar y a ver si logramos captar dónde está la contradicción. Ahora sí, Sabiduría 9:1. Dios de mis antepasados, Señor misericordioso, que por tu palabra has hecho todas las cosas. Ok, por tu palabra has hecho todas las cosas. ¿Qué dice capítulo 11, versículo 17? Pues bien podía tu mano omnipotente, que creó el universo de la materia informe, enviarles manadas de osos o arrogantes leones. ¿Con qué creó ahí, dice? El universo de la materia informe. Con tu mano. Uno dice con tu boca, otro dice con tu mano. Bueno, pero no es cierto que Dios Con la hoja, con el dedo. Sí. Dice la palabra del Señor con el poder de su palabra. De su palabra, creó. sí. ¿Ok? Y ahí dice tu mano. Es que no lo dice. Sí, si gusta lo voy a leer, ¿no? Pues bien podía tu mano omnipotente, que creó
creó el universo de la materia informe, enviarles manadas de osos o arrogantes leones. ¿Lo ven? Ahí dice con la mano y aquí dice con la boca. ¿Y qué dice la Biblia? Con el poder, Con el de poder tu de boca. su palabra. Ok, de tu palabra. Ahora sí, vamos a hacer el mismo ejercicio, hermana Bernardita. Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, que por tu palabra lo hiciste todo. Ok, ahí estamos correctos según lo que dice la Biblia. Pero ¿qué dice versículos después en el 11:17? Don Quijote. No tengo ese versículo. No está ni siquiera. Sí lo tengo, pero no es ese lo que dice. ¿Qué dice? O de otras fieras crueles, de nuevo criadas y no conocidas, las cuales o echas en fuego por la boca, o estallidos de fuego, o horrendas centellas de fuego resplandeciente por los ojos. Versículo 18. Ok, entonces vamos a ver el 16, diría aquí, porque no era impotente tu todopoderosa mano, que de materia sin ninguna forma formó el mundo, para enviar en ellos una multitud de osos o de leones bravos. ¿Lo ven? Una cosa es lo que dice en un versículo, otra cosa habría que estudiar por qué razón allá va con un versículo adelante, ¿verdad? Habría que ver, pero entonces vemos precisamente esta contradicción. Ahora veamos, Dios creó de la materia, o sea, Dios necesitó algo para crear, ya no está Barak de crear de la nada, no, sino que creó a partir de la materia. Sabiduría 11:17. Es esa que acaba de leer. Eso fue lo que yo leí, sí. Ok, si gusta Sí, porque no era impotente tu poderosa mano, que de materia sin ninguna forma formó el mundo. de materia. Necesitó la materia para formar. Él no formó de la nada. Él necesitó de la materia, que era sin forma, para poder crear. Contraposición, Juan capítulo 1, versículo 3. En el principio del verbo, el verbo era con Dios y suave, mi hermanita, ¿sí? Yo, todas las cosas por él fueron hechas, y si él nada de lo que he hecho, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Punto. Él no necesita de materia como la ciencia. Ay, es que la oveja Dolly, si ya la ciencia ha creado vida, ¿de dónde agarraron la materia prima? No, pero la ciencia en el Big Bang es de la nada, ¿te parece? La explosión. No, porque ahí se da una explosión. Y Pero ahí supuestamente esa explosión es donde. explicar. Sí, por eso, pero supuestamente ahí es donde sale la materia. Porque la matemática y física dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero supuestamente del Big Bang había una conglomeración de materia. Sí, había Lo materia. explican con Big Bang, pero esa es la teoría. O sea, la realidad es que esto viene de la nada, de un punto. Así, va a salir todo esto. Pastor, hay un versículo que donde dice, donde prácticamente Dios desarrolla las matemáticas. ¿Cómo es que dice? Estoy dándole el número a ese versículo, que dice que Dios le da fuerzas a aquel que no tiene nada. O sea, él de la nada le da fuerzas a uno. Pues, ¿cómo es? Estoy dándole vuelta a ese versículo. No es el que dice que para ti da lo mismo dar fuerza al débil o al fuerte. No, que él dice que le da al que no tiene nada. O sea, al que no tiene fuerzas. Ahí está. Al que no tiene fuerzas. Que no Sí. tiene. Creo que eso está en un salmo. Ok, vamos a ver, dice que hay un error histórico en Baruch 1, versículo 1 y 2. Entonces, para aclarar lo anterior, Dios creó todo, pero lo creó con su palabra, o sea, de su palabra. De su boca. Él no creó nada como con sus manos, pero Es que vamos a ver, recordemos que esto se le llama una antropoformismo, o sea, tratar de darle una forma a un Dios invisible, darle una forma de hombre para yo poder entenderlo. Entonces, no necesita manos, no necesita ojos. Es espíritu. Es espíritu, sí. Sí, lo que usted me había dicho. Ok, muy bien. Baruch 1, versículo 1 y 2. Este es el texto del libro escrito por Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maxías, hijo de Sedecías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, en Babilonia, el año quinto,
el día del mismo mes en que los caldeos habían todos tomado e incendiado Jerusalén. Ok, entonces habla de los caldeos, habla de un evento que hubo muy importante y dice que estaban en Babilonia. Pero vea lo que dice Jeremías 43, versículos del 4 al 7. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Sigo leyendo. Sí, por favor, hasta el 7, sí está como... Sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierras de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que habían dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Sidanías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Barú, hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tacnis. Entonces aquí en Jeremías nos dice que ellos fueron a Egipto, entraron en Egipto, sin embargo en Baruch dice que entraron en Babilonia. Entonces aquí hay Baruch 1 del 1 al 2. Sí. Aquí yo tengo la acotación. Ajá. Según Jeremías 43, del 6 al 7, o bueno, del 4 al 7, Jeremías y Baruch salieron para Egipto. Estas y otras indicaciones muestran que el texto pretende crear un marco más literario de historia. Ese anda viendo ahora cómo justifica lo injustificable. Porque esta tiene una explicación antes del capítulo. Vamos a intentar leerla. Dice: el rey Sedequías y el pueblo cautivo en Babilonia envían dineros a los que habían quedado en Jerusalén, con que ofrecían sacrificios por sus pecados, y les escriben y mandan que cada día de la fiesta sean públicamente la confesión de sus pecados, que les envían por escrito la suma dada, que en las calamidades que les han venido de Dios es la justicia que hizo conforme a la amenaza de su ley, y de ello la confusión y el mérito del castigo, que se apartaron de él y idolatraron en dioses ajenos. Ok, básicamente es sobre la historia. La historia en general. Pero igual en Babilonia, ¿verdad? Viene en Babilonia directamente. Ok, muy bien. Entonces ahí vemos un error, una contraposición. Vamos a ver si logramos ver otro más. La misa o sacrificio, recuerden que misa significa eso, sacrificio, ¿verdad? Entonces, segunda de Macabeos 12, del 42 al 45. ¿No sabía que eso significaba sacrificio? De hecho, cada vez que la Iglesia Católica celebra o tiene una celebración, eso es su sacrificio. No sea sacrificio ni cuándo, ni cómo, ni dónde, porque no hay animal, no hay altar, no hay sacerdote, no hay nada. Sí, se supone que crucifican y... Sí. Ok, capítulo 12, versículos del 42 al 45. Si mi hermanita lo tiene por ahí. Se va a ser experta en Macabeos. Va a tener que regalarle esa Biblia. 42. No se consigue, ya esa Biblia no Y se consigue. oraron al Señor pidiendo que aquel pecado les fuera plenamente perdonado. Judas exhortó a sus tropas a conservarse sin culpa, pues habían visto lo que había sucedido por el pecado de aquellos que habían muerto. Hizo una colecta
soldado por soldado, y reunió hasta 2,000 dracmas de plata que envió a Jerusalén para que ofreciera un sacrificio por el pecado, acción elevada y noble. Está bien ahí, mi hermanita, porque es el mismo que hemos estado leyendo, ¿verdad? Se hace un sacrificio por ellos. En contraposición, Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, el sacrificio o la misa precisamente va con este sentido. Ok, estos sacrificios afirman que no había ya profetas de Dios en este tiempo. ¿Por qué? Porque lo mandaban, ¿verdad?, hacia Jerusalén y todo esto. Tal vez primera de Macabeos 14:41. Bueno, yo creo que nos da tiempo ver los dos. 14:41 y 9:27. Yo lo tengo. Ajá. 9:27. Sí. Dice: un tiempo de grandes sufrimientos para Israel, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Desaparecieron los profetas. 14:41. Y que los judíos y sus sacerdotes habían consentido en que Simón fuese el príncipe y sumo sacerdote perpetuamente, hasta tanto que le levantase profeta fiel. No sé, entonces que no era profeta, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Con quién estaba mandando Dios palabra para que fuera incluido en estos libros? No había profeta. ¿Recuerdan lo que se conoce como el periodo de silencio? No había profecía. Estos mismos libros afirman, dicen ser palabra de Dios, y los mismos libros afirman no es profeta, no había profeta. ¿Me doy a entender? Más claro no canta un gallo. Entonces jamás podrían ser inspirados estos libros. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí para la próxima semana continuar. Recuerden que este estudio de Dios primero yo se los voy a pasar por correo también para que lo puedan. Pero todos los estudios. Sin ningún problema. Esto es una presentación, creo que como de 60. Entonces, lo paso toda la presentación. Muy bien, mis hermanos, recordemos que el domingo tenemos culto hasta las 11 porque tenemos la asamblea. Vamos a cerrar aquí.